Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahí me escuchan, ¿verdad? Así es. Ok, gracias. Voy a prender mi cámara un momento para presentar esta sesión. Pues bueno, sean bienvenidas, bienvenidos, ¿no? A este tercer congreso que ahorita estamos en modalidad virtual, pues dadas las condiciones de pandemia, ¿no? Entonces ya iniciamos este evento académico desde las 9 de la mañana, pues bueno, ya escuchando algunas intervenciones bastante interesantes, ¿no? Pero para continuar con nuestras actividades, damos paso a la mesa número uno, titulada Espacios, Tiempo y Relaciones Sociovirtuales, ¿no? Eh, Nos estaremos ahorita escuchando alrededor de una hora con distintas intervenciones, ¿no? Y ya sin más preámbulo, damos paso a la primera intervención que se llama la construcción sociovirtual del espacio escolar a consecuencia de la pandemia COVID-19, el caso del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, ¿no? Que estará presentando Ariday Hernández del Colegio de Antropología Social de la UAM, ¿no? Entonces, damos paso a esta primera participación. Recordamos que son 15 minutos de intervención y al final hacemos una ronda de preguntas y respuestas. Ok, entonces adelante, Ariday. Sí, claro, ¿ya me escucha? Ariday, sí. Sí, muchas gracias, doctor Daniel. Bueno, como ya bien lo refirió el doctor Daniel, voy a exponer el tema de la construcción sociovirtual del espacio escolar a consecuencia de la pandemia COVID-19, el caso del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Es preciso pues hablarles que este es un poco resultado de mi tesis de investigación de la licenciatura, hablar un poco de lo que yo me tuve que enfrentar ante este confinamiento social. Y bueno, yo antes de la llegada de la pandemia, yo estaba abordando un tema sobre la importancia de las ceremonias cívicas, sobre todo pues a raíz de estos discursos de la identidad nacional y también tanto a la identidad propia de la institución. Así que bueno, a partir de este confinamiento, pues una de mis dudas, de las curiosidades que personalmente tenía como investigador, es cómo esta institución, que bien ha tenido un legado tradicional en la ciudad de Puebla y que se ha caracterizado por organizar este tipo de rituales cívicos a gran magnitud, este, cómo es que ahora lo iban a rememorar estos acontecimientos históricos, cómo este plantel, pues, iba a seguir cumpliendo uno de sus deberes, ¿no? Que reside en el difundir y hacer concientización entre sus integrantes sobre este sentido de pertenencia a una nación. Y en este caso, pues, también hacia una institución que ha tenido un legado de más de 60 años en la historia de la educación poblana. La siguiente, por favor. ¿La puedo? Eh, bueno, para este trabajo en específico, hablando un poco de lo que me he topado en campo ya de manera virtual, es que este nuevo espacio de lo virtual a partir de nuestras experiencias llegó a transformar nuestras relaciones sociales, nuestras dinámicas, y con ello también pues nos obligó a aprender a manejar estas herramientas tecnológicas que a su vez nos dieron una pauta para enfrentar la situación en la que estábamos y aún seguimos viviendo. Sobre todo en este caso particular, yo como estudiante y como investigadora también cumpliendo estos dos roles, pues fue un gran reto de aprendizaje a través de la virtualidad, y por ello se considera en este trabajo que es justamente estas tecnologías digitales, pues llegan a aparecer como estas formas dominantes para podernos comunicar, para compartir información, compartir conocimientos, así como continuar con nuestras investigaciones, seguir produciendo, organizándonos y administrar
pues las labores, los trabajos. La siguiente, por favor. Bueno, como bien ya lo había referido, mi trabajo pues lo estaba elaborando desde muchos meses antes de esta llegada del confinamiento social. Y justamente el hablar de esta importancia de las ceremonias cívicas, yo lo vislumbraba y lo hacía desde estos medios audiovisuales, tomar fotografías, hacer trabajo de campo, ahí participar con los profesores y con los estudiantes, cosa que pues ahora ya no. Esa comunicación presencial se acabó y de alguna manera nos mandó esta comunicación virtual a donde el uso de las redes sociales ha cobrado una gran importancia, sobre todo en esto de compartir vivencias, el compartir y rememorar estos hechos históricos y sobre todo pues eh, recordando a partir de fechas pasadas. Em, si bien, bueno, es a raíz de esta pandemia que este centro escolar hace su página, ya la tenía, pero no compartía tantas cosas, bueno, publicaciones de manera continua y a partir del confinamiento pues muestra ya más actividad y bueno, acá se comparte información importante para la comunidad SENCH, que sería padres de familia, exalumnos, estudiantes, docentes, administrativos. Así como también, pues, creo que lo que han hecho más continuamente es compartir la historia de esta institución, el seguir rememorando estas fechas importantes, sobre todo cuando se trata del aniversario de la fundación del centro escolar. Y bueno, también por lo que he sabido y lo que he visto con ellos es que fue un gran reto para ellos trabajar en estos aspectos, pues de manera presencial era algo muy organizado y ahora ya solamente pues se siente diferente, ellos me lo han expresado de esa manera, pero pues al seguir estas comunicaciones con la comunidad, pues creo que se han rememorado y se han compartido muchas vivencias en torno eh, a estos temas. La siguiente, por favor. Bueno, ante esto, pues considero que pues es de gran importancia esta incorporación de las TIC a la educación, sobre todo a esto de la educación sobre la importancia, sobre la identidad nacional. Si bien pues ya se está produciendo una serie de cambios y transformaciones en las formas en las que nos representamos y llevamos a cabo estos procesos de enseñanza y aprendizaje y en la comunicación con toda la comunidad estudiantil, pero ya conforme pasó el tiempo, creo que ya hemos agarrado el sentido de las cosas y continuando un poco de las dinámicas que se tenían anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, si bien yo me he concentrado en este reto del aprendizaje en torno a este sentido de la pertenencia hacia nuestro país, hacia nuestra nación y sobre todo porque este centro escolar muestra un sentido de pertenencia, un prestigio institucional hacia el mismo centro escolar, em, es aunado con este aspecto que el objetivo de las realizaciones de estas ceremonias, pues ahora se vislumbra más con el uso de las redes sociales, compartiendo medios audiovisuales, visuales, compartiendo vivencias. Y justamente esta página de asociación oficial de exalumnos SENCH es creada por los mismos exalumnos y es una asociación donde todos los estudiantes de las diferentes generaciones que han formado esta institución ingresan y pueden compartir sus vivencias, sus fotografías y entre ellos, entre nosotros, porque también soy exalumna, me integro, compartimos comentarios y igual, ¿no?
Ante esto, pues uno llega a esta idea de que la interacción cara a cara y el lenguaje oral, pues ahora ya son sustituidos por la interacción virtual, el lenguaje escrito y pues a través de las imágenes. Algo que se compartía de manera presencial cuando se hacían, no sé, conferencias en las instituciones o en eventos especiales, era donde sucedía estas cuestiones, pues ahora ya cambió, sobre todo como una manera segura, ¿no? De este miedo al salir y estar en aglomeraciones con las personas. Así, por favor. Bueno, Está marcando la alerta de bajo ancho de banda. ¿Puedes, por favor, apagar tu cámara? sí. A ver, ya. Si pasa cualquier cosa, me avisan, por favor. Juan, Y te bueno, quedan 5 minutos, salió ahí. ¿cuántos? ¿5? Bien, gracias. Un aspecto que llamó mi atención en cuanto a este uso de las redes sociales, pues fue por parte de este grupo de psicología educativa, ya que hizo creó conversatorios sobre estos temas de interés colectivo en relación a fenómenos surgidos durante el confinamiento. Ojo, bueno, no son que surjan a consecuencia de esto, si bien ya existía antes del confinamiento, pero justo durante pues cobran un gran interés en la escuela. La siguiente, por favor. Bueno, también esto es otros ejemplos sobre la depresión, el duelo, y ahorita lo que más compete es en torno a la familia, su responsabilidad en tanto al regreso a clases, qué tanto es viable, qué tanto no. Aún siguen como dialogando esto, pero ya se verá con los hechos cuando se regrese a clases. Y algo que llamaba mi atención era también como lema en cada una de sus publicaciones, siempre recalcando el idioma de nuestra identidad. Si bien antes era la identidad Sench, ahora lo virtual se ha convertido como en este idioma de esta identidad institucional. Y la siguiente, por favor. Y obviamente a lo que me compete en cuanto al hablar de estas rememoraciones, acontecimientos sociohistóricos, es que a pesar de que ya no hay ceremonias y debido a la saturación en plataformas, pues no se pueden seguir haciendo estas conmemoraciones así como se hacía de manera presencial, de manera que solamente suben publicaciones así como se muestra en la diapositiva en cuanto a las efemérides. La siguiente, por favor. También en tanto al aniversario este año en febrero, se cumplió el 64 aniversario de la institución y en este marco festivo pues crearon conversatorios con exalumnos, con profesores que trabajaron por años en la institución y también se compartió pues la ceremonia grabada todavía en 2020. La siguiente, por favor. Algo que también se empezó a celebrar ya de manera más profunda y a partir de este año, porque el año pasado no se hizo más que en videollamadas de acuerdo a las clases, es ahora como estas transmisiones de las ceremonias a partir de cada sector educativo, la primaria, secundaria, preparatoria. Y bueno, creo que se está vislumbrando como estas nuevas configuraciones sociales en las que el centro escolar sigue festejando y sigue celebrando este tipo de eventos. Y ya por último, por favor, la siguiente diapositiva. Ante todo esto, pues este trabajo llega a la conclusión de que el desarrollo del entorno sociovirtual entre la comunidad estudiantil, de exalumnos también podría decirse, padres de familia,
pues ha significado un gran reto, considerando que para el CENJ los eventos presenciales de índole social o conmemorativo son de suma importancia en sus dinámicas escolares y por ende en sus prácticas socioculturales. Y por mi parte eso es todo y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Ariday Hernández. Pasamos a la siguiente intervención, que se llama La década de la digitalización en el municipio de Tlaxcala, a cargo de Antonio Atempa Tuxpan, de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Les recuerdo, tienen 15 minutos, ¿no? Y pues bueno, esperamos que se respeten este tiempo. Adelante, Antonio Atempa. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Espero puedan ver bien en pantalla la presentación. Voy a dejar apagada mi cámara por efectos de la banda ancha, que pueda utilizarse bien y no tenga algún contratiempo. Pues bien, el título de esta investigación inicial, de esta aproximación a una serie de problemáticas a las que se enfrenta el municipio, está denominada La década de la digitalización en el municipio de Tlaxcala, como bien ya se apuntaba. La coautora de la investigación es la doctora María Lourdes Guevara Romero, y ambos pertenecemos a la Facultad de Arquitectura, específicamente al doctorado en procesos territoriales. El contexto en el que se enmarca esta investigación está en el estado de Tlaxcala, en el municipio de Tlaxcala, el cual se encuentra prácticamente al centro del estado, forma parte de una zona conurbada, es el municipio central, y también forma parte de una zona metropolitana. Tiene 11 localidades en total, el municipio, y tiene una proyección estimada de población al año 2040 de 129,000 habitantes. Es un municipio pequeño, sin embargo es la capital del estado. Y un elemento importante para el contexto y para poder estudiar la digitalización del municipio ha sido disparado a partir de mayo del año pasado, que es cuando empiezan a surgir las estadísticas de infectados por COVID, bueno, por el virus SARS-CoV-2 provocado por la pandemia COVID. Y ahí podemos observar la gráfica, cómo ha sido la evolución en un poco más de un año de los casos que han presentado COVID aquí en Tlaxcala. Vemos cómo la curva actualmente está subiendo, y es uno de los motivos que está también modificando la forma de comunicarse y de las tecnologías que existen en el municipio. En términos del contexto para esta problemática, está dada en que en los últimos 10 años creció aproximadamente un 155,19% la gente que contrató el servicio de Internet. Es un crecimiento de más del doble de la población que tenía en 2010, de las viviendas que tenía en 2010 y de la población que había. El crecimiento de población que ha sido beneficiada fue del 129,27%, esto de acuerdo con datos de los censos de población y vivienda 2010 y 2020 elaborados por INEGI. Ante este contexto, el problema o la pregunta que nos surge es: ¿la pandemia provocada por COVID-19 ha visibilizado la brecha tecnológica o ha generado un área de oportunidad, dados los datos estadísticos que nos hemos encontrado al día de hoy? De tal forma que el objetivo de esta pequeña investigación que se desarrolla es conocer el avance de la cobertura tecnológica, no solo de la población que está siendo beneficiada o no, sino también territorialmente, porque eso impacta en dónde está la población y las implicaciones que esto ha tenido en la vida cotidiana.
Las variables que se están utilizando para poder definir esta problemática o poder tener un punto de partida son 5 primordialmente. La primera de ellas es las viviendas particulares habitadas que disponen de Internet en los años 2010 y 2020, las que disponen de teléfono celular en el mismo periodo de tiempo, la ubicación de teléfonos celulares por el sistema nativo, ya sea Android o iOS, la cobertura móvil que se da por cada una de las compañías telefónicas y la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información de 2019 del INEGI. Esto es la representación de las variables. Lo que podemos observar en esta lámina del lado derecho, del lado izquierdo en 2010 es cómo estaba la cobertura de Internet y del año 20 cómo se ha modificado. Las viviendas en color naranja son las que tienen el menor número de viviendas, las amarillas son las que están intermedias y las verdes es donde hay un mayor número de viviendas con acceso a Internet. Algo que hay que destacar aquí es el rango final. Todas inician en 41 viviendas, pero para 2010 teníamos hasta 105 viviendas con servicio de Internet y para 2020 llegamos hasta 289 viviendas. Entonces, de entrada, ahí podemos observar ya un cambio tecnológico que se está dando en el municipio de Tlaxcala. Esto es en materia de telefonía celular, de igual forma como estaba en el año 2010, como está en el año 2020. Al igual que en la lámina anterior, el último apartado vemos que cambia como rango final 255 hasta 409. El rango viene prácticamente duplicándose en cuanto a la ubicación de cobertura y las zonas dentro del municipio que cuentan o no con este servicio. Esta es la tercera variable que tiene que ver con la ubicación de teléfonos celulares. Lo que pueden observar en color azul es la ubicación en tiempo real de teléfonos Android que en este momento están funcionando y los que están con rojo es telefonía de iPhone. La mayor parte de esta población viene procesada de redes sociales, viene de Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube, de aplicaciones como Uber Eats, Pronto, de gimnasios, de cualquier aplicación que se instala en un teléfono celular. De ahí se retoma esta información para poder saber en tiempo real cómo se ubican las personas y esto también nos da una idea en términos de pandemia de saber dónde es donde la gente está acudiendo o se está concentrando a pesar de las medidas restrictivas que deben de existir. El cuarto elemento que se considera es el que tiene que ver con la cobertura móvil por cada compañía telefónica. Aquí tenemos del lado izquierdo en la parte superior lo que refiere a Telcel con la cobertura 4G, que es la que se ve en color azul. Podemos ver que dentro del municipio hay zonas que no tienen cobertura telefónica. Del lado derecho, igual en la parte superior, tenemos lo que es Movistar, también 4G, prácticamente cubre todo el municipio. En la parte inferior, del mismo lado derecho, tenemos AT&T, que también prácticamente tiene la misma cobertura que Movistar. Y del lado izquierdo, en la parte inferior, tenemos lo que es Virgin Mobile, que es la que tiene, digamos, mayor cobertura en cuanto al servicio telefónico. Entonces, estos mapas también nos dan una idea de, por un lado, dónde están las personas que tienen acceso a un servicio de Internet, ya sea móvil o fijo, y por el otro lado, las compañías que pueden estar dando estos servicios, tanto a los privados como a la iniciativa pública. El quinto elemento que se está considerando es la encuesta nacional. De esta se retoman diferentes variables que va desde las TIC en el hogar, los medios de conexión a Internet,
las limitaciones que existen para acceso a las TIC, que son las tecnologías de la información, la capacidad de uso de computadora, internet y telefonía celular, la experiencia de comercio y banca electrónica, las formas de uso de internet y el acceso a internet móvil. Se retoman cada una de estas informaciones y de ello lo que hemos podido observar con base en esta información de diferentes fuentes es que ha existido un cambio exponencial en los hábitos de consumo y esto va un poco de la mano con las exigencias que hay tanto para la iniciativa pública, privada y particulares que sociedad en general, el tema de la inversión que se tiene que hacer en hardware y software, es decir, computadoras y en softwares. Digo, ahora estamos utilizando una tecnología en particular, pero existe, por ejemplo, la que la mayoría usan, que es el Zoom, también usan el Facebook Live para de repente hacer este tipo de eventos, entonces se requiere una inversión que no de repente toda la gente tiene. La mayoría de la información ya no proviene de Internet, de buscadores como Google o Edge, sino ahora provienen de redes sociales. La mayoría de la gente se informa a partir de redes sociales. Y eso ha generado también desconfianza en el contenido que se presenta, porque una persona promedio para que pueda engancharse con una noticia y poder revisarla es de tan solo 8 segundos. Lo que observa cualquier persona durante 8 segundos en cualquier red social es la que le da pie para seguir revisando la información y formarse un criterio a partir de algo, digamos, no tan investigado o no tan sustentado. Es esa cantidad, 8 segundos, impresionante el tiempo. Como veíamos con la información, hay una falta de cobertura tecnológica, sobre todo en instalaciones y en equipamientos que brindan servicios públicos. Hay una falta de una cobertura homogénea por parte de los operadores tecnológicos. Se están diferenciando los estratos económicos a partir del acceso a la tecnología y a pesar de existir trámites gubernamentales que también se han ofertado en Internet desde antes de la pandemia y que se han agudizado por el tema de la pandemia, el uso de ellos ha sido prácticamente mínimo. Y como conclusiones preliminares de esta investigación, de esta primera aproximación a la investigación, es que en estos 10 años que se ha transitado digitalmente en el municipio de Tlaxcala, y sobre todo bajo las condiciones de la pandemia de COVID-19, lo que hemos podido observar o atestiguar ya de manera contundente con numeralia es que se ha visibilizado la brecha tecnológica que existe en el municipio, pero también esa brecha ha generado áreas de oportunidad, toda vez que la constante evolución tecnológica ha apresurado a las empresas, a la iniciativa pública y a los particulares a poder hacer una transformación para ser más competitivos, y también se resalta que el uso del Internet, las redes sociales y el nivel de conectividad han provocado cambios en la forma de relacionarnos e interactuar. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que nunca el tema tecnológico reemplazará la calidez del contacto humano, aunque sí modifique su entorno. Y hasta aquí dejo los avances en esta aproximación a esta investigación y agradezco mucho la oportunidad y el tiempo que han destinado para su servidor. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por esta intervención. Y vamos a continuar para finalizar esta primera mesa con Diana González Rodríguez. Ella es del Colegio de Antropología Social. Y bueno, nos va a presentar la ponencia titulada En las residencias del cuidado de larga estadía frente al COVID-19, ¿no? Igual tienes 15 minutos, Diana, y al final recordamos a los asistentes, ¿no?
que viene la ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, también está el chat como posibilidad para que ustedes vayan poniendo sus preguntas, ¿no? Adelante, Diana. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Ahí te escuchamos, Diana. Ok, muchas gracias. Ok, ya lo voy a empezar, ya se está viendo la pantalla. Bueno, antes que comenzar con mi presentación, quiero felicitar al comité organizador del evento. Sé que estamos en una circunstancia en la cual es un poco complejo, pues, este tipo de eventos y bueno, se agradece mucho haber este ejercicio y haberlo logrado de la manera, pues, lo mejor posible. Ya como comenzar con mi trabajo, como ya se venía mencionando, se titula Las residencias de cuidado de larga estadía para la vejez frente al COVID-19. Soy Diana González Rodríguez y justamente soy de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del Colegio de Antropología Social. Siguiente, por favor. Ok, ya comenzando un poco en torno al arribo del COVID-19, un poco es algo que ya es algo que conocemos, un poco quise retomar algo, un parte de contexto para poder pensar y reflexionar sobre pues cómo los tiempos de pandemia han pues puesto el foco de atención en múltiples ámbitos, ¿no? Un poco Arida ahí ya hacía referencia al ámbito educativo, yo voy a hacer referencia un poco más a estas labores de cuidados y sobre todo a las residencias para la vejez. Aquí solamente quise mencionar en esta primera diapositiva cómo en el contexto mexicano fueron surgiendo una serie de medidas de prevención ante el COVID-19, que fue la jornada de sana distancia y la campaña de quédate en casa. Siguiente, por favor. Ok, para comenzar un poco a entender por qué es importante hablar de la vejez y la pandemia, pues quise retomar este escenario que es sumamente complejo, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de las personas mayores y sobre lo que les ha tocado vivir a partir de pues la pandemia? Aquí quise mencionar tres ejes importantes. El primero pues fue en un inicio este miedo al contagio que se tradujo en vulnerabilidad física, es decir, pues este miedo, esta sensación de poderse contagiar en torno al COVID. Sin embargo, a partir de ello también se fue modificando a una vulnerabilidad social por medio de la discriminación, exclusión, y aquí quise justamente retomar la reflexión que hace Dulce Ruiz 2020, en donde en modo de pregunta ella se cuestiona sobre ¿será que las personas viejas son vulnerables por razón de su edad sin más? En este preámbulo, pues justamente otras temas que se relacionan a ello son las condiciones socioeconómicas, justamente en medio de quédate en casa. Por ejemplo, los núcleos familiares, ¿no? Cómo fueron modificados. Aquí la incidencia de la violencia, que no solamente afectaba de por sí a las mujeres desde la violencia doméstica, sino también, por ejemplo, a las personas mayores, en que se encuentran en diferentes circunstancias. Otro elemento son estos recursos socioeconómicos, desde el acceso a pensiones, el día, cómo se llevaba a cabo, cuáles eran estos factores. También otro elemento que quise retomar fueron, por ejemplo, los factores de riesgo, como la discapacidad, el diferente estado de salud, ya sea que se necesitaran algunos servicios médicos y se contara con ellos. Y un poco en el que yo voy a recuperar parte de esta reflexión es el tipo de habitar, que en este caso lo voy a relacionar con el habitar colectivo. Y como un tercer tema importante son estas labores de cuidado y cómo las redes de apoyo de alguna manera sí fueron fragmentadas, tanto por niveles desde la salud mental, el manejo de las emociones, pero también como al mismo tiempo estas redes sociales tuvieron que modificarse, tuvieron que buscar estrategias para poder seguir de alguna manera pues ayudando, ¿no? Colaborando una con la otra. Siguiente, por favor. Ok, a partir de esto que les he mencionado, bueno, el objetivo de mi trabajo es explorar cómo la contingencia sanitaria ha permeado en las formas de vivir y laborar en contextos de instituciones de cuidados a largo plazo. Aquí algunos temas que retomé fueron la jornada laboral, los efectos del COVID-19 y las estrategias para hacer frente a la contingencia. En este sentido, aquí nada más haría un paréntesis debido a, pues, situaciones en torno a la comunicación. Fue un poco complejo, pues, poder entrevistar o acercarme con personas mayores que reciben ese tipo de espacios. Sin embargo, tuve un acercamiento con personas que justamente laboran en residencias de cuidado. Y ya planteándoles parte de mi metodología, pues mi acercamiento fue por medio de la etnografía virtual, de manera que retomo 3 casos de investigación, que es México, Colombia y Argentina. Siguiente, por favor.
Ok, en esta parte de la metodología un poco les voy a caracterizar cómo fue este trabajo de campo. Bueno, digamos, lo voy a caracterizar como grupo uno debido a cuestiones de anonimato y confidencialidad, pues lo vamos a dejar así. El acercamiento fue por medio de Facebook, en específico un grupo que se relaciona con ser una comunidad latinoamericana que de alguna forma se relaciona mucho con el envejecimiento, ya sea porque hay miembros que se dedican de manera desde investigadores, pero también pueden encontrarse un poco personas más que pueden dedicarse, por ejemplo, a las labores de cuidados, pueden encontrarse también familiares o personas que tengan algún familiar, ¿no? Que esté en alguna situación, que sea una persona adulta mayor. Por este sentido, aquí quise caracterizarlo porque se comparte un idioma, que es el español, y hay esta inquietud tanto por la vejez, el cuidado y el envejecimiento. Ya un poco mencionándoles el trabajo de que yo hice, pues el acercamiento, como les mencioné, fue por la etnografía virtual y bueno, me acerqué en tres contextos. El primero fue en el caso mexicano, ahorita les voy a caracterizar un poco más estas residencias. En el caso mexicano, pues usé la videoconferencia en Zoom. En el caso de Colombia fue una llamada de Messenger y el de Argentina fue dos contactos, primero correo y posteriormente WhatsApp. En esta metodología, la duración fue de enero a febrero de 2021. Siguiente, por favor. Ok, muchas gracias. Ya un poco, ya comenzando con estas residencias de cuidados y un poco en comprender, pues, cómo afrontaron los tiempos de pandemia, un poco antes de comenzar con estos temas que fueron surgiendo en las entrevistas, pues caracterizarles que el caso mexicano se trata de una casa de día, es decir, que no viven como tal en la institución. Sin embargo, pues es un caso muy particular, ya que esta casa de día ofrece talleres y actividades para personas mayores con alguna patología neurocognitiva, ya sea demencia, Parkinson, o Alzheimer. En el caso de Colombia, se trata de una residencia de larga estadía. En específico, esta residencia es llevada a cabo por una orden religiosa. Y el caso de Argentina, igual es una institución pública. Aquí residen también en la institución, sin embargo, puede que pueden salir, bueno, en su momento podían salir y pues en general esta institución es llevada a cabo, bueno, su función es llevada a cabo por el Estado. Ya en este listado de algunos elementos que fueron señalándose durante las entrevistas, por ejemplo, los tres casos tienen algunas similitudes. Por ejemplo, no es nada raro que en todas las instituciones pues se encuentre este mismo elemento que son la incursión o la incorporación de medidas sanitarias y los protocolos de higiene. No en todos los ámbitos, en todas las latitudes, pues justamente surgieron estos protocolos de higiene pues ante los focos de infección por COVID-19. Otro elemento que fue un detonante fue la salud mental en las personas mayores. Aquí se hizo evidente el inicio de la pandemia, por ejemplo, la depresión, cierta incertidumbre, miedo, y entonces fue que con estos focos de atención que iban viendo el personal de estas instituciones, es que se crearon una serie de estrategias institucionales. Algunas de ellas tienen que ver con la enseñanza sobre la pandemia, un poco qué estaba pasando al exterior y cómo se podía comunicar a las personas mayores en torno a esto. Otro elemento clave son los medios digitales que fungen como estos medios para comunicarse, para hacer videollamadas, para estar al pendiente de la familia que se encuentra en otros momentos, en otros estados, no incluso en otro país. Y ya un poco pensar en qué dejan los tiempos de pandemia a las residencias de cuidado, pues hay dos elementos que son muy importantes. El primero es no perder la humanidad frente a estas labores de cuidado y el segundo es que los tiempos de pandemia ofrecen tanto retos, pero también oportunidades para la vejez. Siguiente, por favor.
Ok, en estas dos imágenes que pueden ver son postales que fueron realizadas durante el trabajo de campo. Estas fueron realizadas por Gabriela, que es la colaboradora de Argentina. En la imagen de la izquierda, un poco lo que ella quería expresar refiere a su jornada laboral, qué cambios fue los que ella le tocaron vivir un poco en la residencia donde estaba laborando. En la imagen de la derecha pueden ver un poco algunas estrategias institucionales que fueron tejiendo a lo largo de pues como parte de unas estrategias, ¿no? Para hacer frente al COVID. Aquí, por ejemplo, mencionan la importancia de talleres, hacer asambleas de residentes. Aquí también es importante, pues, hacer evidente, ¿no? La salud mental, expresar lo que sentían, ¿no? Y un poco aquí, por ejemplo, hacer referencia, no importa las veces, siempre se va a seguir tratando de explicar qué es este confinamiento. Siguiente, por favor. Ok, en estos retos particulares, aquí por ejemplo podemos, bueno, aquí quise resaltar algunos casos particulares, algunas cosas que me saltaron la atención durante las entrevistas, ¿no? Durante el análisis de la información. Por ejemplo, en la casa de día, pues como les acabo de mencionar, es una residencia que como tal, bueno, más bien es una institución en la cual no hay como tal una habitar, no residen como tal en la institución. De esta manera, pues se gestionaron una serie de acompañamientos entre la familia y la institución, ya que pues entre estos cambios institucionales, como les mencionaba, se hacen talleres o actividades de manera presencial. Con la llegada del COVID-19 a México, pues obviamente que todo eso se pasa a lo virtual. Sin embargo, por algunas, como les mencionaba, pues algunas personas mayores son un poco más dependientes hacia cierta parte del personal. De esta manera fue importante esta labor de acompañamiento. Sin embargo, en diciembre de 2020 se hace este retorno seguro, que digamos que hace un parteaguas debido a que la institución pues se encontraba pensando y reflexionando sobre cómo sería este retorno. Al final se logra realizar debido a que una serie de familias pues pide ciertas actividades, ciertas terapias para sus familiares. En cuanto a la residencia de Colombia, se hizo evidente este bombardeo de información de los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí en las imágenes de la izquierda, yo les puse algunos titulares de noticias en los cuales hace referencia, pues justamente, ¿no? Cuando uno lee estos titulares sobre personas mayores y pandemia, obviamente que salta mucho a la vista, no afecta emocionalmente, y esto también fue una de las estrategias por las cuales se estuvieron trabajando mucho para evitar pues justamente que este bombardeo al final afectara también la salud mental de las personas mayores. Otro elemento fueron las actividades del confinamiento, que algunas actividades se relacionan, tuvieron que cambiarse, pues en primer lugar se cambiaron las visitas, se tuvieron que reajustar actividades, ya no se centraban como en unir a toda la población que residía en la institución, sino que por grupos pequeños se hacían ciertas actividades. Entonces, pues, no se genera que todos estuvieran en un mismo espacio. En este sentido, en la institución de Argentina, pues creo que es un tema que es evidente y que salta a la vista en todos los ámbitos, en todas las residencias, y fue este miedo al contagio, puesto que los medios de comunicación se encargaron especialmente de fragmentar, de estigmatizar que las residencias de cuidados para la vejez se convirtieron en focos de contagio para las personas mayores. Y otro elemento que fue interesante encontrar fue que en medio de también esta pandemia, también afectó no solo a las personas mayores, sino también, por ejemplo, al personal que en algún momento se sintió rebasado, que ya no sabían cómo justamente poder trabajar todas estas circunstancias. Por esto es que la salud mental se relacionaba mucho con el estrés. Y algunas actividades del confinamiento que ya les he venido mencionando con las postales que les señalé anteriormente y que justamente hacen referencia a diferentes estrategias en las cuales cada institución buscó responder pues a la pandemia. Siguiente, por favor. Es decir, ir cerrando también, Diana, por favor. Sí,
Sí, ya voy cerrando. En cuanto a los hallazgos, pues son 4 elementos los que quise retomar, que son los protocolos de sanidad en todas las instituciones, como he venido mencionando, pues se fueron justamente retomando su importancia, tanto del cuidado y la higiene. El segundo, pues fueron los medios digitales, que no solo son alternativas en medio de la pandemia, sino que pueden ser como una oportunidad para la vejez. El tercero, pues son estos impactos que, como ya les he venido mencionando, afectan tanto a las personas mayores, pero también a las personas que ejercen los cuidados. El cuarto elemento, y que se relaciona mucho con mis conclusiones, es reflexionar sobre el envejecimiento y sobre todo el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que espera y qué es lo que trae la nueva normalidad? Siguiente, por favor. Ya para ir cerrando como tal mi reflexión, pues un poco la pandemia es este fenómeno complejo al que las residencias para la vejez han tenido que afrontar, en el cual han surgido retos, pero también oportunidades. Conocer un poco estas estrategias de cada institución ayuda a comprender que hay algunas cuestiones que se comparten y otras que pretenden, pues nos ayudan al final a aprender de cada una de ellas y pues justamente ayudan a reflexionar qué es lo que va a quedar en medio de la pandemia, ¿no? El papel de las instituciones y el proceso de envejecimiento. Y bueno, ya con eso cierro mi presentación. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias también al resto de los participantes. Con esta intervención terminamos esta mesa donde expusieron Aridaí y Antonio González. Y pues bueno, abrimos una pequeña ronda de comentarios, preguntas a nuestros ponentes, ¿no? No sé, Mariana, si habrá alguna pregunta ahí por el chat o por los otros medios para darles seguimiento. Hola, doctor. Sí, nos escriben por Facebook para Aridaí. ¿Cómo categorizarías este traslado de la identidad espacial institucional a lo virtual lingüístico a partir de esa idea de lenguaje de la identidad? Ok, damos respuesta, por favor. Bien, gracias. ¿Sí se escucha? Escucha, sí. Bueno, esto a partir del lenguaje lingüístico creo que ha cobrado más forma. Antes lo demostraban más en cuanto a las ceremonias, a cuanto a este ritual. Este, y parte de este ritual justamente la lingüística y con estas cuestiones identitarias y así, era donde más se manifestaba de manera presencial. Ahora de manera virtual, creo que se ha modificado mucho y esta cuestión ha cobrado más importancia el compartir, el crearse lemas, ¿no? Como el idioma de nuestra identidad. Que me estaba dando un ataque de asma. Me dan un segundito. Y creo que ahí lo dejaría por un momento, disculpen. ¿No te escuchas, doctor Daniel? Muchas gracias, Ariday. Decía que si había otra pregunta en los medios virtuales, maestra Mariana. Sí, pero si gustas hacer la pregunta del chat, ya hay una, de Emanuel. Gracias. Sí, esta es para Antonio Atempa. Pregunta de Manuel Bolaños. ¿De dónde obtuviste la información de telefonía en tiempo real? La información en tiempo real se obtiene a través de un geógrafo. Él trabaja en Estados Unidos, tiene una empresa que se dedica a análisis de información geográfica y también la comparte con personas que puedan hacer uso de ella para términos investigativos, de investigación. Él se llama Sasha Trubetskov.
Él vive en Estados Unidos, es geógrafo y él es el que proporcionó la información de telefonía celular en tiempo real, Sasha Trubetskov. Muchas gracias, Antonio. Otra pregunta para Antonio, que si tiene acceso a las experiencias de los tlaxcaltecas o qué es lo que nos dicen los tlaxcaltecas respecto a este fenómeno de la tecnologización. Sí, ha existido, por ejemplo, uno de los actores con los que se ha tenido contacto son precisamente con mujeres. Y ellas comentaban, por ejemplo, que sí han modificado un poco su forma de interactuar, porque de repente en la noche, que era de repente ya muy complicado salir por un tema de seguridad, ahora de repente con el Uber, que ya está trabajando en Tlaxcala, y tan solo se meten a la aplicación, lo piden y de repente han extendido, si la pandemia se los permite, el horario de salidas en la noche y que ya no se tienen que estar moviendo como lo hacían antes de la pandemia para un tema de, sobre todo de salir en las noches con los amigos, a reuniones de trabajo o alguna otra actividad, reuniones familiares, que de repente estaban cerradas a un horario. Ahora el uso de la tecnología y el que hayan entrado algunas empresas como estas les han permitido ampliar sus horarios, bueno, hasta antes de la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Hay otras dos preguntas en el chat, doctor. Está bien, gracias. Pregunta Delia Consuelo, supongo que es para Diana. Dice, en Puebla, ¿cuál es la situación de los adultos mayores en los asilos de ancianos? No sé si aún existen. Listo, a ver, pues si quieres respondo las dos preguntas que vienen aquí, creo que se relacionan bastante. En cuanto a la situación de las personas mayores, y de hecho sí, en Puebla sí existen, bueno, es que es como muy complejo explicar. Yo prefiero usar el término residencias de cuidados o instituciones a largo plazo. Sin embargo, está todavía esta terminología en torno a los asilos de ancianos y sí, en efecto, sí existen. Es diferente, es muy complejo pues explicar como la situación de cada uno porque cada uno tiene sus diferentes pues formas en las cuales se han, en torno a la pandemia, por ejemplo, han ido de manera diferente en torno a sus estrategias. Depende mucho de qué contexto estamos hablando. Por ejemplo, están estas residencias en las cuales pues obviamente hay un pago que se da. En otras residencias es más como esta idea de acogida, de poder ayudar a estas personas mayores, que algunas están en situaciones de calle. Entonces sí existen y cada escenario refiere a condiciones particulares, ¿no? Un poco mencionarles que mi trabajo, el que yo les acabo de presentar, pues forma parte, yo también, al igual que Ariadaí, estaba realizando mi trabajo de campo en la residencia de cuidados antes de la pandemia. Por esta razón quise como de alguna manera relacionarlo a lo digital, justamente para ver qué otras estrategias en otras instituciones habían relacionado, qué era lo que podíamos justamente aprender y comparar de cada una de ellas. Con relación a la segunda pregunta en torno a las estrategias sobre la salud mental, pues igual cada institución usa sus estrategias, tanto los mecanismos que tiene. Hay quienes recurren a los psicólogos, que son una parte fundamental, otros recurren como hacía mención, entonces estas estrategias institucionales, por ejemplo, las reuniones de asamblea, en las cuales las personas mayores usualmente pues les pide que externen un poco lo que piensan, lo que sienten, o incluso comunicarlos desde talleres, ¿no? En donde a través de dibujos un poco comparten lo que les ha impactado del COVID, incluso pensar en diferentes escenarios. Por ejemplo, no es lo mismo cómo las personas mayores pues respondieron en el inicio de la pandemia ahora. Ahorita mi trabajo de campo no me dio para hacerlo sobre las vacunas.
Pero sin embargo, creo que también sería interesante ver el proceso de vacunación, cómo también generó impactos en las residencias de cuidados. Y bueno, eso es como a grandes rasgos lo que puedo comentar. Muchas gracias, Diana. Hay otra pregunta también en este chat que es de Martín Gómez Sánchez. Dice, buen día para Antonio. ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas de la digitalización desigual que se ha mostrado en este escenario de pandemia? Y la pregunta es para Antonio. Hola, nuevamente, sí, la respuesta de las personas ha sido diferente, es algo que de hecho apenas se va a medir propiamente, se está pensando en generar una encuesta, valga la expresión digital, para poder medir precisamente cómo ha sido la respuesta, cómo las personas se han acercado o han retomado el tema de la virtualidad en el tema de la pandemia, pero es algo que propiamente se estará midiendo. En este momento no hay una respuesta como tal, no hay un dato levantado, pero sí es algo que se tiene considerado para poder medir y pues algo que se buscaría es ver si se puede medir únicamente de manera digital, que desde ahí ya estaría hasta cierto punto sesgada la información, o ver la forma también de hacer alguna aproximación física para también ver cómo ha sido este tema de la digitalización para las personas. Pero es algo que está en proceso todavía de realización. Muchas gracias, Antonio. No sé si hay alguna otra pregunta, maestra Mariana, en algunos otros espacios. Sí, y me parece, bueno, con esta podríamos cerrar. Para Diana también, ¿qué estrategias metodológicas qué estrategias metodológicas llevó a cabo en trabajo de campo, considera oportuna y oportunas desarrollar y profundizar como herramienta de la investigación social a distancia? Ok, muchas gracias por la pregunta. Pues creo que algo que sí, bueno, en otros espacios he compartido algunos de otros hallazgos, otro trabajo de campo que igual hice con personas mayores. Creo que en inicio, cuando uno trabaja, pues la virtualidad ya de por sí, pues es un gran desafío. Entonces creo que el trabajo también con personas mayores y en medio de la virtualidad, eso también ha permitido mucho, pues, reflexionar en torno a qué tanto trabajamos, por ejemplo, tan solo para la vejez. A veces como que dejamos mucho, yo cuando empecé el trabajo de campo también de alguna manera tenía ciertos sesgos sobre hasta qué punto llegaría mi trabajo, ¿no? Actualmente hice 2 trabajos de campo un poco para complementar aquellas limitantes con las que me encontré. Entonces, pues sí me ayudó mucho a pensar y en el caso de las residencias de cuidados me ayudó mucho a reflexionar, ¿no? Sobre diferentes circunstancias y que se comparten tan solo, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, en cuanto a estas estrategias que yo considero que también son importantes ir desarrollando, es pensar en otros escenarios, es pensar en otras situaciones y bueno, este es en realidad es como mi primer trabajo de campo de manera virtual y considero que fue un ejercicio muy interesante porque permite justamente relacionar contextos desde lo mexicano hasta contextos más lejanos que uno ni siquiera podría pensarlo, ¿no? En algún momento también el trabajo de campo me llevó a hasta otros continentes como España, ¿no? Por diferentes circunstancias ya no pude concretar las entrevistas, pero al final creo que la virtualidad nos ofrece pues complementar estos diferentes escenarios en el que nos encontramos. Y bueno, quedando de pasarme el tiempo, pues por ahí lo dejo. Muchas gracias. Bien. Pregunta Daniel Flores, no sé si existe la posibilidad de que los ponentes nos compartan sus correos para poder poner en contacto con ellos. Gracias, ¿no? Quizá podrían, quien quiera, ¿no? Podría ponerlo ahí en el chat pues, para que también tengan ahí sus correos electrónicos, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a Aridaí, muchas gracias a Antonio, muchas gracias a Diana.
por estas intervenciones de esta mesa número 1, llamada Espacios y Tiempo y Relaciones Sociovirtuales. Estamos iniciando este tercer congreso. En este primer día vamos a estar 2 días reflexionando hoy y mañana. Vienen mesas a continuación bastante interesantes, ¿no? A lo largo del día tenemos todavía distintos temas. Viene un tema bastante interesante que es el del riesgo, ¿no? La documentación del espacio público. Y pues bueno, tenemos todavía todo este tiempo para estar aquí atentos y conversar sobre estos temas bastante interesantes. Viene un receso por ahí de las 2 para lo de la comida y retomamos de las 3 de la tarde. Entonces, de mi parte sería todo. Si estuviéramos físicamente, les dijera, démosle un aplauso a los asistentes, pero pues bueno, ahora están otras las condiciones, ¿no? Muchas gracias, Mariana, ahí está mostrando los aplausos. Gracias, les agradecemos y continuamos con la siguiente mesa.